Profesor, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre los temas de capital, endeudamiento y el WAT. Los integrantes de mi grupo son quien habla, Coveñas Mayuri Karina, Cruz Mera Karin, mi compañero Gonzalo Paucar, Juan Diego Rengifo y mi compañero Luis Urbina. A continuación dejo a mi compañera Karin con el primer tema. Presupuesto de capital. Es el proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo de la empresa. Mediante este proceso, los gerentes de la organización tratan de identificar y desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía. Las compañías hacen inversiones de capital por muchas razones. Las principales son la expansión de operaciones, la sustitución o renovación de activos fijos, también la obtención de algún otro beneficio menos tangible durante el periodo de largo tiempo. Periodo de recuperación de la inversión PRI. El periodo de recuperación de la inversión PRI es el tiempo que necesita un inversor. ¿Para qué ese tiempo necesita el inversor? Es el tiempo que necesita para recuperar todo el dinero en el cual necesitó para llevar a cabo todos sus proyectos. También podemos decir o definir qué es un periodo de recuperación de la inversión como el tiempo necesario para que un proyecto genere un retorno monetario, en el cual al inversor le permita compensar la inversión realizada. ¿En qué consiste el periodo de recuperación de la inversión PRI? Es un instrumento en el cual nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recupere el costo o lo que hemos puesto en la inversión inicial. Como ejemplo tenemos un proyecto A de los flujos netos de efectivo. Como concepto tenemos el resultado del ejercicio, su depreciación, su amortización de diferidos, las provisiones y la inversión inicial, y también el flujo neto de efectivo. Procedemos a calcular el PRI. Supongámonos que se tienen dos proyectos que se requiere un mismo valor de inversión inicial, donde el equivalente es de 1000. Bueno, como presentamos en el proyecto A, procedemos al cálculo. Una a una se van acumulando los flujos de efectivo hasta llegar a cubrir el monto de la inversión. Como podemos ver, en el periodo 4 se tiene la recuperación de la inversión. Bien, yo hablaré sobre los indicadores financieros que es el BAN y la TIR. ¿Qué es el BAN? El BAN es el valor actual neto y es un indicador financiero que se utiliza para evaluar las oportunidades de inversión en un proyecto. Este permite que los inversores, a las empresas, determinen en un futuro acerca de una inversión. Dicho de otra manera, si es que esta inversión será beneficiosa, ganará dinero en un futuro. ¿Cómo se calcula el BAN? El BAN se calcula eh, con la siguiente fórmula, como la que estamos viendo allí en pantalla, que es
menos inversión más flujo neto de efectivo entre tasa de descuento. Ahora veamos qué es la TIR. La TIR o tasa interna de retorno es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión que son muy recomendables, ya que este utiliza frecuentemente para analizar la viabilidad de un proyecto y determina la tasa de beneficio o rentabilidad que se pueda obtener de dicha inversión. Aunque el BAN y la TIR tienen conceptos muy similares, también tienen sus diferencias, como por ejemplo la primera, que es la mayor diferencia que tiene el BAN, es que calcula la rentabilidad de la inversión y arroja sus resultados en términos de unidades de valor monetario, mientras que el TIR realiza el análisis de la misma rentabilidad, pero los resultados los da en forma de porcentaje. Otra diferencia que es importante y que observamos es que el BAN toma en cuenta el vencimiento de los flujos de caja, dando prioridad así a los próximos, y de esta manera puede evitar el riesgo de esta inversión, mientras que la TIR no lo hace. Otra diferencia es que el BAN nos permite comparar entre diferentes proyectos y así poder determinar cuál es la mejor inversión. Y mientras que la TIR nos dice a qué tasa y en qué tiempo la empresa va a poder recuperar su inversión sin comparar entre proyectos. ¿Cómo se calcula la TIR? Bueno, la TIR tiene su fórmula, que es la que estamos viendo en pantalla, en donde Fn es el flujo de caja en el periodo, N es el número de periodos y es el valor de la inversión inicial, y sus resultados se interpretan de la siguiente manera, identificando R como el costo de oportunidad. Si la TIR es mayor que R, se determina que el proyecto debe ser rechazado. Y si la TIR es menor, entonces el proyecto será viable y puede ser aprobado. En el caso de la TIR, si es igual a 0, el proyecto en principio debe ser rechazado. Y si bien es cierto, desde un punto de vista se puede hacer alguna estrategia, se puede decidir invertir, pero teniendo en cuenta que hay un riesgo por el cual afrontar. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Diego Enrique Araujo. A partir de este momento se dará exposición sobre el endeudamiento. Muy bien, como todo el mundo sabe sobre el endeudamiento, tú te endeudas en ciertos momentos sí para poder financiar lo que tú quieras, o es como un riesgo que tú tomas para poder tener una ganancia futuro. Pero acuérdense que el endeudamiento también es bueno en ciertos momentos, pero no necesita responsabilidad de ellos. ¿Por qué se da el endeudamiento? Una persona se endeuda cuando necesita dinero para comprar cosas para hoy o para otro momento, comprometiéndose a pagar a futuro. Se sabe muy bien que si no se paga a futuro, se dará unos intereses después. ¿Cuál es el problema de este tal endeudamiento? Que en el momento que las personas piden más de lo que pueden pagar, de forma responsable, o cuando se gasta dinero por esas cosas que no estuvieran planificadas. Este momento que tú puedes pedir en este momento, pero después no tienes cómo pagarlo o solventarlo. Ese habría un problema en cómo sería el endeudamiento.
En las políticas de endeudamiento, la empresa se deberá formular una política estratégica o plan estratégico que sea vigente en función de la visión de la empresa que tengas lista aquí, dependiendo de cuáles son sus motivos en qué quiere, en qué quiere ir avanzando. Hay políticas agresivas y las políticas conservadoras. En las políticas agresivas, en este se considera más en financiar el activo fijo y parte del activo corriente con financiamiento a futuro, o sea, a largo plazo más que todo. Esto dejando por otra parte que el activo corriente puede ser financiado por corto plazo. Mientras que en la política conservadora, este se considera más que todo en disminuir el riesgo del financiamiento, con mantener un stock de alto dinero disponible para las futuras inversiones. Acuérdense también que no tener suficiente riesgo no se da las ganancias futuras, pero esto es con un motivo de que mantenerlo a raya para que no tengan algún problema futuro. Esta política implica en satisfacer todas las necesidades de financiamiento con una deuda de largo plazo. Se pregunta cómo es analizar el endeudamiento. Como se ve es que se calcula el dividendo en el total de las deudas entre el total de pasivo. Según cómo salga esa respuesta, si el valor ideal que se intenta buscar es entre el 0,5 y el 0,7. Si su resultado le sale superior a lo que usted está buscando entre estas dos variables o intervalo conectado, ese se da un resultado que es excesivo a deudas y está perdiendo una autonomía financiera. En cuanto que es análisis de endeudamiento, esto se relaciona como un ratio de endeudamiento y que se busca como una solvencia o un indicador financiero que se basa en la comparación de los pasivos y el patrimonio neto para tener una cifra. Es decir, por cada sol que produce una empresa, qué porcentaje corresponde a una deuda. Y en cuanto a cómo se tiene que medir el nivel de endeudamiento, esto se da como un ratio de endeudamiento como dije anteriormente, del pasivo entre el patrimonio neto o el pasivo exigible del corriente entre el circulante, que es del corto plazo. También se nos da a decir que el ratio de endeudamiento es un índice financiero que se utiliza en contabilidad, como estás estudiando, para determinar qué parte de los activos de una empresa se financia mediante deuda. Con este ratio de endeudamiento se pone sobre la mesa la financiación ajena con la que cuenta la empresa y sus recursos propios. Además, este ratio de endeudamiento nos ayuda a posibles desequilibrios financieros entre la deuda y el patrimonio. Este indicador ofrece una visión de cómo se financia la empresa y lo que proporciona a una referencia clara en el apalancamiento que posee la empresa. Como hemos visto que este ratio de endeudamiento es como una visión clara que nos muestra un desequilibrio en la empresa de sus deudas y su patrimonio. El propósito principal de cualquier negocio es vender a un precio que esté por encima de su costo. Si el precio es mayor al costo, el negocio funciona. Hay construcción de valor. Si el precio está por encima del costo, el negocio no funciona. Hay destrucción de valor. Así que es muy importante determinar muy bien los costos y cuál es el principal costo que tiene una compañía, pues el de su principal insumo. ¿Y cuál es su principal insumo? El capital. Así que uno, ¿cuál es el capital de una compañía? Y dos, ¿cómo determinar su costo? Para que una empresa produzca necesita activos. El lado izquierdo del balance. Estos activos ya conocemos. Pueden ser de corto y de largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo nos referimos a las NOF o a las necesidades operativas de fondos, o también conocidas como working capital o capital de trabajo. Y también están los activos de largo plazo, que son las propiedades, planta y equipo,
donde tenemos factores como las maquinarias, equipos, terrenos, edificios, etc. ¿Cómo hace la empresa para financiar estos activos? Pues para financiar estos activos necesita el capital. ¿Y qué es el capital? Bueno, cuando hablamos de capital hablamos del capital fijo de largo plazo. El capital viene de dos formas. La primera, los socios, vemos como aquí el patrimonio. En este caso vamos a referir el patrimonio como equity. Y la segunda, deuda, lo que se le debe a los terceros, llámese bien sea bancos, préstamos a través de bonos. La suma de la deuda más el equity es lo que conocemos como capital. Pero este capital tiene una estructura de capital, lo cual se compone, pues, si hay una deuda más un equity, ¿qué porcentaje de participación tiene esta deuda dentro de la estructura de capital? ¿Y qué porcentaje tiene el equity dentro de la estructura del capital, deuda de participación más equity? A esto es lo que nos referimos como estructura capital. Estas relaciones porcentuales hablamos de estructuras de capital, donde puede ser 80% de deuda y 20% equity, por poner un ejemplo. Lo importante, los dos suman un 100%. Pues este capital tiene un costo. Cuando hablamos del costo del capital nos referimos al costo promedio ponderado del capital, por sus siglas en inglés. ¿Y cómo calculamos este costo promedio ponderado del capital? Ojo para la palabra costo promedio ponderado del capital, es decir, hay que hacer una suma ponderada. Entonces la deuda tiene un costo. Ese costo, que es la tasa de interés que cobra el que presta el dinero, le vamos a llamar K sub D. El equity, que es los recursos propios de los accionistas, también tiene un costo. Por supuesto hay una tasa de interés. Es la tasa de interés esperada que tienen los socios de la compañía, y esta tasa de interés o ese costo lo vamos a llamar K sub E. Entonces, tenemos el costo de deuda K sub D y el costo del equity K sub E. Así que podemos pensar, si sumamos estas dos tasas de interés tendríamos el costo del capital, pero no. Recuerden que es costo promedio ponderado. ¿Por qué no lo podemos sumar? Porque cada uno tiene una ponderación totalmente diferente. Estos son diferentes porcentajes. Así que estos también debemos multiplicarlos por sus ponderaciones. ¿Y de dónde sale la ponderación? O el peso de la deuda. Pues cuando es de la deuda con relación, es decir, dividido la deuda más el equity, es más decir qué proporción porcentual tiene la deuda dentro de la estructura de capital. Entonces nos quedaría el costo de la deuda por su peso porcentual, y de igual manera el costo del equity por el peso porcentual que tiene el equity, que sería equity dividido en la deuda más el equity. Si sumamos estos dos obtendríamos el pero nos faltaría aquí un componente, que es el escudo fiscal, que gracias a la tasa de impuestos, que es como tal, el costo de la deuda es menor, porque la deuda hace que la empresa pague menor impuestos como proporción a la tasa de impuestos. Entonces nos quedaría el WACC, que sería el costo de la deuda por menos la tasa de impuestos por la relación porcentual que tiene la deuda dentro de la estructura de capital, más el costo de equity por el peso que tiene el equity dentro de la estructura de capital sobre la deuda más equity. Gracias. Voy a hablar de la estructura de capital. La estructura de capital es la combinación de cómo una empresa financia sus obligaciones a largo plazo mediante la combinación de sus recursos propios con endeudamiento, de tal manera que se pueda desarrollar sus metas de trabajo y obtener una máxima rentabilidad posible en sus resultados. Entonces nos trata de decir que la estructura de capital es como una empresa
finanza sus activos, cómo finanza sus operaciones para su crecimiento. Aquí, como observan en la primera imagen, es importante encontrar la estructura óptima de capital que optimice el costo del WACC o el costo de la deuda y que minimice los costos y controle el riesgo. Aquí, como observan en la segunda imagen, nos dice que si la estructura de capital es muy cargada de equity, es una estructura muy costosa. ¿Por qué? Porque si los recursos de los accionistas son más costosos que los recursos de los acreedores. Y como se dice, a mayor riesgo, mayor la tasa de rentabilidad. Por último, como observan en esta tercera imagen, si por el contrario recargamos de deuda, pues será una estructura de capital mucho más riesgosa, porque el riesgo de insolvencia, si la empresa tiene una alta de apalancamiento a través de deuda, pues puede ser un riesgo de que algún momento el flujo de caja no le dé para cubrir la atención de esta deuda de la empresa. Aquí por último hablaré de un caso práctico. En una empresa desea invertir en un proyecto valorizado en 120.000. Para esto tiene 50.000 de un banco con una TEA de 12% y el costo de capital de accionistas del impuesto a la renta de 30%. Tenemos que hallar el costo promedio ponderado. Datos, como hemos mencionado, tiene una inversión total de 120.000, una deuda de 50.000 y un capital propio de 70.000, una TEA de 12%, un COA de 10% y una tasa de impuesto a la renta de 30%. Solución, como ven aquí, la fórmula del WACC, que es un K/E por su ponderación más su K/D más sobre 1, entre paréntesis, 1 menos la escudo de T, una tasa de impuesto a la renta, o escudo fiscal con su ponderado. Abajo está vamos a reemplazar el 10%, entre paréntesis, 70.000 sobre 70.000 más 50.000, más 12% por 50.000 sobre 70.000 más 50.000. Nos sale la suma todo 0.093 y en porcentaje sería en 9.3%.